¿Cuál es el valor de la corriente en un circuito conectado a una fuente de 9 volts y con una resistencia de 4.5 kilo ohms? El arreglo estaría de esta manera: la fuente de voltaje directo de 9 volts y la resistencia de 4.5 kilo ohms. En estos problemas de ley de Ohm vamos a buscar estas tres variables: voltaje, resistencia, corriente. El voltaje son 9 volts, la resistencia 4.5 kilo ohms y la pregunta es la corriente. De la ley de Ohm tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces tenemos voltaje 9 volts, la resistencia 4.5 kilo ohms. Entonces aquí recordar que kilo representa 10 a la 3, entonces tenemos 9 volts entre 4.5 por 10 a la 3 ohms. 9 entre 4.5 nos da 2, y este 10 a la 3 que está dividiendo lo podemos poner multiplicando si le cambiamos el signo a la potencia, entonces queda 2 por 10 a la menos 3, sobreviven las unidades volt sobre ohm. Esas unidades volt sobre ohm se llaman ampere. Entonces tenemos 2 por 10 a la menos 3 ampere. Ahora el 10 a la menos 3 es un prefijo de cantidad que se llama milli, entonces esto nos queda 2 miliamperes. Entonces la corriente que fluye por este circuito conectado a una batería de 9 volts con una resistencia de 4.5 kilo ohms son 2 miliamperes. ¿Cuál es el valor del voltaje en un circuito con una resistencia de 60 megaohms y por el que pasa una corriente de 3 miliamperes? El arreglo es este: voltaje, corriente de 3 miliamperes, una resistencia de 60 megaohms. Otra vez nuestras tres variables: voltaje, resistencia, corriente. La resistencia 60 megaohms, la corriente 3 miliamperes. De la ley de Ohm tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí lo que queremos es el voltaje, entonces despejamos el voltaje. Pasamos la resistencia que está aquí en cuadrante inferior hacia superior, queda R por I, entonces voltaje es igual a resistencia por corriente. Sustituimos la resistencia 60 megaohms por la corriente 3 miliamperes. Recordamos que mega significa 10 a la 6, mili significa 10 a la menos 3. Entonces esta es una operación en notación científica, multiplicamos los que no son 10, 60 por 3 nos da 180. Y este 10 a la 6 por 10 a la menos 3 nos queda 10 a la 6 menos 3, o sea, 10 a la 3. Las unidades que sobreviven son ohms por ampere. Ohms por ampere se llama volt. Entonces 180 por 10 a la 3 y el 10 a la 3 es kilo. Entonces queda, el voltaje son 180 kilovolts. ¿Cuál es el valor de la resistencia en un circuito con una fuente de voltaje de 5 volts y donde pasa una corriente de 2 miliamperes? Aquí el arreglo son voltaje de 5 volts, corriente de 2 miliamperes y la resistencia. Estas tres variables: voltaje, resistencia, corriente. De la ley de Ohm tenemos la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Aquí lo que nos va a interesar ahora entonces es la resistencia, entonces despejando, la resistencia la pasamos a cuadrante superior, la corriente a cuadrante inferior, y entonces queda resistencia igual a voltaje entre corriente. Sustituimos el voltaje de 5 volts, la corriente 2 miliamperes, y recordamos que el mili representa 10 a la menos 3, entonces 5 entre 2 da 2.5, y este 10 a la menos 3 que está dividiendo lo ponemos multiplicando si le cambiamos el signo a positivo, y entonces queda 2.5 por 10 a la 3 volt entre ampere. Este volt entre ampere es ohm, y el 10 a la 3 es kilo, entonces la resistencia son 2.5 kilo ohms.